Es imperioso hablar de los anuncios, de esto que algunos llaman plan económico, otros dicen apenas es una suerte de plan presupuestario. La realidad es que el gobierno mandó al Parlamento un proyecto de ley que tiene cuatro ejes estructurales. Son las 4 cartas del ministro Martín Guzmán. Hoy vamos a contar punto por punto las medidas tributarias. Vamos a hablar justamente de cada una de las cartas, ¿sí? Pero vamos una por una. Primera carta. Hoy fue una discusión enorme en producción si poníamos las cartas españolas o las de póker. Ganaron las de póker. El primer punto tiene que ver con las medidas tributarias. Ya está una de las cartas del ministro Guzmán. Es más, le pusieron G, que no existe en el póker, pero bueno. A ver, la primera carta tiene que ver con las medidas tributarias. Vamos a empezar con el impuesto a los bienes personales, ¿sí? En primer lugar, ¿qué se envió al Congreso? Que aumenta la alícuota a una escala de entre el 0.5% y el 1.25% y se faculta al gobierno a fijar justamente una alícuota hasta un 100% mayor a la máxima para tenencias radicadas en el exterior. Ya vamos a hablar de este tema porque hay mucha gente enojada, nerviosa con este asunto. Hay muchos argentinos que tienen dinero justamente en el exterior. Lo que sí el gobierno aclaró es que aquellos argentinos que tengan dinero en el exterior, si reingresan los fondos al sistema financiero local, esa alícuota se vuelve la alícuota justamente máxima del 1.25%. Ahora lo vamos a hablar aquí con Fausto Potorno y con los especialistas. Dijo el ministro Guzmán, queremos repatriar los capitales de los argentinos en el exterior. Si vuelve esa plata, no se cobra el impuesto. Por otro lado, anunció o envió al Congreso, dentro del proyecto, que se elimina el impuesto a la renta financiera, que agravaba justamente el ahorro en pesos. Impuesto también de la compra de divisas extranjeras, recién lo hablábamos con Feynman. Vos comprás lo permitido, que es los $200, y obviamente también te alcanza este impuesto, que es $200, pero te van a cobrar el 30%. Y también, quedó más que claro que en el proyecto, van a gravar los gastos en el exterior, tanto de bienes y de servicios, con el 30%. Se elimina aquel que grava la renta financiera. Esto más o menos recién lo explicamos. ¿Podemos pasar a la carta número 2? Carta número 2, a ver. De medidas tributarias pasamos a las tarifas. Las tarifas. Otro de los temas centrales en este proyecto de ley. Se habló de un nuevo marco general, integral, para rediscutir el esquema tarifario. Dijo Guzmán, en 180 días vamos a cambiar el marco tarifario. En ese plazo se suspenden los aumentos. Dijo el ministro, queremos fomentar la inversión de energía. Después vamos a discutir esta noche si con estos cambios que intenta el gobierno mediante esta ley, sucederá lo que el ministro desea, con este panorama. ¿Alguien del sector de la energía vendría a invertir a la Argentina o las empresas que están invertirían en la Argentina? Lo vamos a hablar con Fausto Potorno en algunos minutos. Carta número 3, a ver. Las 4 cartas del ministro Guzmán. Ya hablamos de las medidas impositivas, hablamos de las tarifas, jubilaciones. Jubilaciones. En un rato, con Adrián Trócoli, que es abogado especialista en este tema, vamos a estar pensando si efectivamente son las medidas que se estaban esperando. El ministro habló de una suerte de descalabro del sistema de seguridad social en los últimos 4 años. Dijo, el sistema actual lo debemos cambiar. Los jubilados estaban o están desprotegidos. Y aclaró, dejó bien en claro que el modelo de Mauricio Macri fracasó. ¿Fracasó? Se lo vamos a preguntar a Trócoli. Nos vamos a tomar 180 días, dijo Guzmán, para reemplazar la fórmula actual. Y anunciaron, va a haber un bono adicional para los que perciben la mínima. Diciembre 5.000 pesos, enero 5.000 pesos. También le voy a preguntar a Chiche Duhalde si cree que es justamente lo que faltaba para este sector. Ya me lo contesta Chiche en algunos minutos. Carta número 3 del ministro Guzmán. 4, perdón. La última. De jubilaciones, medidas tributarias, tarifas, deuda pública. Deuda pública. ¿Las 4 cartas son iguales? Yo no sé jugar mucho al póker. Por ahí algunos... no. Cada uno tiene su palo. O sea, pero son diamante, corazón, pic. Pero ¿con estas cartas alguien hace póker?
Póker de Guzmán. Ahora alguno que juega al póker me va a decir si existe la posibilidad. El cuarto punto, la cuarta carta de Guzmán, pasa por el punto más enigmático. ¿Qué va a hacer el gobierno con la deuda? No se sabe bien. Posiblemente hayan guardado información, pero sí la ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para, lógicamente, renegociar. Ya se sabe que este gobierno sostiene que la deuda está completamente caída. Dijo el ministro, para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, necesitamos facultades más amplias para negociar. Pero no dio ningún tipo de detalle de la negociación de la deuda, ni mucho menos qué nivel de ajuste externo realizarán para buscar obtener dólares. Hay quienes dicen que esto, y recién lo discutíamos, todo lo que acabamos de ver es una suerte de devaluación encubierta. Hay quienes dicen que no es un plan económico. Hay algunos analistas que dicen y sostienen es apenas un plan presupuestario. Dame de vuelta las 4 cartas de Guzmán. Tarifas, medidas tributarias, jubilaciones, deuda pública, entre otras cosas, que anunció esta ley que fue enviada al Parlamento, que se va a discutir ahora, que se está, como se dice en la política, rosqueando ahora, en estos momentos. Una ley con 86 artículos que el gobierno intenta aprobar rápidamente, sobre todo antes de fin de año. Fausto Spotorno. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es un plan económico? ¿Es un plan presupuestario? No, la mayor parte de eso son medidas presupuestarias, ¿no? A ver, vos tenés una suba de impuestos ahí que básicamente va a tener un impacto del orden del 1,5 punto del PBI, más o menos. Y del lado del gasto, lo único que sabemos es lo de las jubilaciones, que no se va a hacer el ajuste automático. A ver, y ahí es donde tengo más preguntas que respuestas realmente. Sabemos que para las jubilaciones mínimas se va a aplicar 2 bonos, que va a generar, que es barato, digamos, dentro de todo. Lo que no sabemos es qué pasa con el resto de las jubilaciones, cómo va a ser el ajuste, qué se va a hacer o qué no se va a hacer, ¿no? Pero te diría que la mayor parte del paquete es un paquete de aumento de impuestos, y sí estoy de acuerdo, es que es como una especie de devaluación encubierta, pero con objetivo alterado, digamos. Vos cuando devaluás, sí, tenés 2 impactos, un impacto positivo y un impacto negativo en una devaluación total. El impacto positivo es que es más barato de exportar, los turistas vienen más a Argentina porque es más barato, tienes algunos beneficios por la actividad económica. ¿Cuál es tu gran perjuicio? El salto inflacionario que te provoca la devaluación. Y esta es como una devaluación que intenta evitar el salto inflacionario, porque el dólar oficial queda fijo, intenta, no sé si lo va a lograr del todo, pero evita los beneficios de la devaluación. Porque vos pensás que hoy el exportador va a vender el dólar más barato que el oficial, así que no se va a ver beneficio por la devaluación. Y aquel que importa lo va a tener que, aquel que quiere comprar dólares, que quiere invertir, lo va a pagar a 30% más caro. Con lo cual es muy probable que los dólares alternativos que están dando en el mercado, ya sea el paralelo, que, sí, que es ilegal, o los legales, que son el contado de comunicaciones, después vamos a repasar. Van a ir corrigiendo para arriba. En este momento hay como 5 o 6 tipos de cambio. Exactamente. Distintos. Bueno, Hay un dólar que si vos lo agarrás, en distintos lugares hay valores distintos, cotizaciones distintas, que en minutos vamos a repasar. Ahora, yo insisto con esto, Fausto. ¿No es más preocupante que muchos de ustedes que analizan la economía todos los días y se la transmiten a la gente, a nosotros y nosotros a la gente, sostengan que no hay un plan integral? No, yo lo escuché hoy a Guzmán y Guzmán está convencido que esto es un plan integral. Pero a ver, Guzmán dice, bueno, hay un tema, actividad económica. ¿Qué pasa con la actividad económica? La actividad económica es eso, bolsa. Recesión. Recesión. Y no tenés nada acá. Recesión en los últimos 8 años, esto también hay que decirlo. No. Argentina viene estancada. Vamos a poner el nivel de actividad económica a dos niveles de problema. Problema estructural, no crece la economía argentina, cae la productividad, no hay crecimiento del empleo. Argentina está parada, en gran medida por causa de la presión tributaria altísima que tiene Argentina. A esta presión tributaria, la economía argentina no logra generar recursos para crecer. Eso es estructural. Pero ya acá ni siquiera estamos pidiendo cambios estructurales porque ni estamos en esa discusión todavía. Acá estamos en la discusión de recomponer por lo menos la actividad económica que se viene cayendo desde hace unos meses. Ahora, yo te cambio la mirada. Y después... Sí, completad y te cambio la mirada y después le voy a preguntar una cosa cortita a Chiche antes de acercarme para allá. Ahora, de este lado, ¿qué hay para recomponer la actividad económica? Para recuperar, no estoy hablando de hacer crecer, de inversiones, productividad, porque eso no hay nada. No hay nada hace bastante tiempo.
para recuperar la actividad económica, vos pensás que además de esto, yo te agregaría una carta más para ir al full más que al póker. A ver, explícame lo del full porque soy arado. No, bueno, 5 no se puede, pero para hacer un full, 5 no se puede. 2 y 3. 2 y 3. O 4 y 1. Eso es generala. Bueno, eso es póker. Te me fuiste a otro juego. En póker también. Pongamos general, así que Los veo muy jugadores. Si hubieras puesto dados, era general. Dame las cartas de vuelta. Hay una más que es el consenso fiscal. El consenso fiscal con los gobernadores. Con los gobernadores. Que no está en esta ley, pero que sí está en lo que se está aplicando. El consenso fiscal básicamente le da a los gobernadores la posibilidad de subir ingresos brutos, volver a subir los impuestos, etc. Eso sumado a varias medidas de acá, que son, por ejemplo, aportes patronales, que se va a dar de baja, sumada a la doble indemnización, que tampoco está ahí y que habría que sumarla. Esas cosas lo que hace es que la producción, la pyme, se vea ahorcada también en 2 segundos. Por más que vos ahora le des a la FIP un programa de pagos en cuotas a no sé cuántos años, el problema es que hoy la pyme, si tiene problema de actividad económica, si le suben los impuestos de las provincias, si tiene que pagar más aportes patronales y encima no puede pagar y tiene que despedir a alguien, está frita. Ahora, Adrián, ¿esto era lo que esperaban los jubilados? No, sin lugar a dudas, no lo esperaba nadie. Estábamos esperando... No sé qué podemos hablar de nivel de esperanza, pero a nivel de discurso uno sabe que tienden a exagerar siempre en la etapa de la campaña. Después, como electo, el primer mensaje que hubo para los jubilados fue recuperación del 20% para la jubilación. Que no se da. No solo no se da, sino que aparentemente, porque la ley no está clara, va a haber una afectación todavía mayor. Recordemos, cortito, los 2 últimos años, los últimos 5 años en realidad, vienen perdiendo contra la inflación. Sí. Ahora, el aumento por movilidad que tenían en diciembre, ¿no se los van a dar? Sí, el aumento de diciembre. El aumento se lo dan. Entonces, el jubilado va a recibir el aumento ya lo cobraron, de diciembre, más los 2 bonos, diciembre y enero, 5.000 pesos. No todos. No todos, los de la mínima. Los de... Así que no alcanza. Sin lugar a dudas, porque primero no todos cobran la mínima. Este es el primer problema. Acá el objetivo que tiene esta ley, y está expreso, y además palabras de Guzmán, también hubo algunas que iban en esa línea, y casi te voy a pedir la opinión en realidad a los 2 economistas, habló de que la ley anterior no servía para deflacionar. Entonces, parece que la intención no viene para con los jubilados, sino con reducir el gasto a través de los jubilados. La reducción no va a ser tan directa, sino que en vez de mejorar la situación general, vos recién mencionabas a quienes los ayudaba. Bueno, ahí nos preguntamos si los jubilados son beneficiados o perjudicados por esta... Depende de quién. Los de la mínima, en principio, van a ser... ¿Cuántos son los de la mínima? Alrededor del 30%. ¿Y el de la mínima 40%. y 100 pesos? El de la mínima de 100 pesos va a ser parcialmente mejorado y en principio... Porque va a haber una escala. El bono, el premio que se le da, en realidad es así. Si cobras 14 lo cobras entero, si cobras 19.000 pesos no cobras nada. Este es un bono de hasta 5.000 pesos. Pero entre 14 y 19 vas cobrando... Vas cobrando proporcional hasta llegar a los 19. El problema es si vos cobrabas 17... ¿Te faltaban 2 o te faltaban 5 igual? ¿O te faltaban 7? Te faltaba más de recomposición que el que estaba en 14. Y el que estaba en 100, por supuesto que no está tan necesitado. Esto es un hecho, pero tiene una afectación muy superior al que tenía 14. Bueno, lo que establece esta ley en principio... Para el jubilado que está en 100... ¿Qué vas a decir? No, que no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿o sí? Si vos cobrabas 300 y aportaste durante 45 años por un salario de 300.000 pesos... ¿Pero quién cobra 300.000 pesos en Argentina? Juez. ¿Juez? No. Los jueces cobran bastante más que eso. Sí. Los jueces están todos arriba de 400. Pero espera, Adrián, yo no te quiero contradecir ni pelear ni mucho menos. No, pero un jubilado que cobra 100.000 pesos de jubilación, ¿vos lo considerás un afectado? Sin lugar a dudas. Si tuviera que estar cobrando 150, yo no te voy a preguntar cuánto cobras, pero imagínate que estás cobrando 300.000 pesos y pasás a vivir de golpe de 300 a 100. ¿Arrancás bien? Digo, ¿podés hacer ese cambio? A ver, también hay una realidad que es la capacidad de ahorro teórica. Que hay que establecer prioridades respecto a quienes son los más necesitados. Totalmente de acuerdo. Hay que establecer prioridades. Pero prioridades significa que en algún momento le llega a los otros. Esto lo hablamos la última vez que nos cruzamos. Sí. El jubilado que se jubiló en diciembre de este año tiene un 20% menos de jubilación que el que se jubiló hace 2 años. Está Iván Sasovsky, que es especialista en impuestos. Sí. Bueno, este tema es muy interesante porque es el proyecto de solidaridad
al que no se suma nadie a pagar impuestos, sino los que están en blanco. Y cuando recién hablabas del tema de los jueces, es rarísimo, ¿no? Porque el tema del Poder Judicial y su incapacidad para pagar impuestos tampoco es apelada en esta ley. Claro. En esta ley no. le suspenden la movilidad de los jueces también, ¿eh? Bueno, pero digo que a nivel jubilatorio, tanto. pero no a nivel impositivo. Claro. Es decir, se crean impuestos para todos, menos para los que no pagan. Con lo cual, esto está generando bastante discusión en todos los ámbitos, porque claramente se suman impuestos para todos los contribuyentes, que estamos en blanco. Obviamente no se busca nada de formalizar la economía, Claro. que hoy por hoy tenemos más de un 40% de informalidad, por lo tanto lo que se De hecho, tenemos medidas regresivas al subir las contribuciones. Totalmente, se suben las contribuciones, entonces que es la principal razón por la que existe economía informal, no son tanto los impuestos, sino los impuestos a la seguridad social, por lo tanto es como que se invita a la solidaridad, pero nadie se suma. A ver, Chiche, hay un intento, en este caso del gobierno, de la política, de tener una mirada, de hecho le ponen proyecto de ley solidaria, y de tener una mirada más redistributiva. Sin embargo, no es para pelear con la mesa. Noto gente que, digamos, que todavía sostiene que esto no es tan así. Claro, en realidad todas las personas que están hablando entienden de economía, yo no entiendo de economía, pero es una mirada de la mitad del vaso vacío, ¿no? Porque hay que estar en el gobierno para saber cuando hay un tango que decía, cuando desate el paquete, cuando vos desatás el paquete, que en realidad lo desatás de verdad cuando asumís, porque todo lo demás son suposiciones, números que te van tirando, y ahí te encontrás con una torta muy chiquita para repartir entre muchos. En este país es obligación de los argentinos, de todos, agrandar esa torta. Y es inmoral que haya un sector, el sector más pobre, los jubilados que ganan la mínima, los que no pueden comer, que no puedan hacerlo. Entonces me parece que estamos no solamente en un país, estamos en un continente absolutamente inequitativo. El señor planteaba que un jubilado de 100.000 pesos, bueno, sí, todos tenemos derechos. Ahora, gobernar es fijar prioridades. Y la prioridad tiene que ser hoy los que menos tienen. Lo que pasa es que a veces no alcanzamos a dimensionar qué es no tener. Cuando yo voy a un barrio y la gente me dice, hace 2 días que estoy tomando mate con pan, yo no puedo compararlo con la situación de otro que a lo mejor le alcanza para comer todos los días. Entonces, me parece que primero, como le dimos a Macri, como le damos a todos los presidentes, terminemos de ver las medidas y tratemos de tener una mirada un poco más solidaria de la situación en la que está el país, de la que no es solamente culpable Macri, ¿eh? Yo lo mismo pedí para Macri, tolerancia en sus primeros momentos. Después, bueno, fueron pasando las cosas que pasaron. A ver, Fausto, ¿sentís que son medidas solidarias las que toma el gobierno? No, solidario. A ver. Llamar esto solidario es como llamar a un violador un novio, básicamente. Porque no es solidario, requiere voluntad. Acá no hay voluntad, siempre es un solidaridad e impuesto son antónimos. O sea, si algo está impuesto no es solidario. Un minuto. Los que se escuchan en la calle por estas horas, que creo que es un poco lo que representa Chiche, es los que más tienen que ayudar a los que menos tienen. Básico, ¿no? Sí, pero esto no se está dando. Eso existe siempre en los impuestos, perdón, porque uno paga los impuestos en función a su capacidad contributiva. Por lo tanto, por definición, siempre eso sucede. El tema es para esta ley, ¿quiénes son los que más tienen? Porque siempre estamos siendo aquellos que estamos de alguna forma en blanco en nuestra totalidad, en nuestro patrimonio, nuestro sueldo y todo. Pero hay una porción de la población que no paga impuestos y sobre los que no se hace nada. Claro, y eso es lo que yo estoy planteando. Ahí vuelvo a Adrián. Y hay un 40% más o menos de gente que debería pagar impuestos y no los paga. Y nosotros como argentinos no tenemos la cultura de pedir la boleta cuando compramos. ¿Quién de nosotros cuando no nos dan nada vamos y lo reclamamos? No lo reclamamos. Y eso es parte de nuestro deber ciudadano.
Sí. Entonces hay también una evasión Claro. de la que somos todos un poco responsables, porque uno va a otro país y hasta el atado de cigarrillos. Claro. Sí, se te dan Ahora, la factura. Chiche, usted contaba recién qué le dicen en los barrios. La gente la está pasando mal desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pobreza se ha complejizado. Ya la pobreza no es solamente no tener para comer. La pobreza tiene que ver con la violencia, con la inseguridad, con la falta de vivienda, con la falta de salud, con no poder mandarlos a la escuela. La pobreza es muy compleja. Entonces, viendo ese marco, yo entiendo que hay que empezar por los que menos tienen y que siempre ninguno que gobierna, ni vos ni yo, somos moneda de oro para que todos nos quieran. Nadie, y sobre todo cuando se discuten estas cosas, yo ya lo viví, donde todos los sectores reclaman y pareciera que tienen razón, y seguramente tienen su razón. El tema es cómo haces para equilibrar esas pequeñas razones que tienen todos y elegir la más urgente. Yo creo que en este momento hay que elegir darle de comer a los chicos y apostar a la producción